Doctor Medina, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en la cual se elevan los niveles de glicemia en la sangre. Es una enfermedad causada por un daño en el páncreas que produce una hormona llamada la insulina. Por eso los pacientes diabéticos a veces son evaluados por endocrinólogos, ya que la insulina es una hormona. La insulina es una hormona que facilita la entrada del azúcar a las células para que se genere la energía vital. En los pacientes diabéticos hay una deficiencia parcial o absoluta de esa insulina y eso genera que los niveles de glicemia se eleven en sangre. Es una enfermedad de amplia distribución mundial. Se calcula que hay 350 millones de diabéticos en el mundo y que, digamos, en unos 40, 60 minutos están apareciendo cada vez entre 50 y 100 casos nuevos de diabetes en el mundo. ¿En qué momento se puede decir que una persona es diabética? Para hacer el diagnóstico de la diabetes se necesita cumplir uno de 4 criterios que voy a mencionar enseguida. El primero de ellos es que uno tenga la glicemia mayor de 200 en cualquier momento del día, independiente de que sea en ayunas o no, asociada a la presencia de síntomas de la diabetes que mencionaremos luego. En segundo lugar, que una persona tenga la glicemia en ayunas mayor de 126, medida con intervalo de una semana, es decir, que hayan 2 mediciones mayores de 126. La tercera es cuando el paciente se somete a una curva de glicemia en la cual la glicemia en la segunda hora, después de la toma del dulce, que se da como una prueba de tolerancia, sea mayor de 200. Y finalmente, que tenga un nivel de un examen que llamamos hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada mayor de 6.5%. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? La diabetes se caracteriza porque los pacientes empiezan a presentar debilidad, fatiga, cansancio, dolor de cabeza. Habitualmente empiezan a perder peso a pesar de que los pacientes tienen comedera. Los pacientes comen y comen, pero aún así pierden peso. Y los 2 síntomas más llamativos y conocidos por todo el mundo de la diabetes son la orinadera y la sed excesiva. De hecho, la palabra diabetes viene de una palabra griega que quiere decir orinadera, y la palabra mellitus, miel, orinadera dulce. Eso es lo que traduce diabetes mellitus. Hay otros tipos de diabetes que no son la diabetes mellitus a la cual nos estamos refiriendo, se llama diabetes insípida, en la cual también tienen orinadera, pero la orina no es dulce porque la causa es una enfermedad absolutamente distinta a la diabetes mellitus que nos referimos ahora. ¿Cuáles tipos de diabetes existen? Fundamentalmente existen 2 tipos de diabéticos, los diabéticos tipo 1 o diabéticos juveniles, porque son los diabéticos que aparecen antes de los 40 años o los niños diabéticos. Ese tipo de pacientes diabéticos tienen su enfermedad por causa desconocida en la cual hay una ausencia completa de la producción de insulina. Entonces estos chicos no producen insulina. Al no producir insulina, entonces decíamos ahora que la insulina hacía que el azúcar se metiera a la célula. Al no haber insulina, entonces tempranamente tienen cifras elevadas de glicemia en la sangre. Los pacientes con diabetes tipo 1 lo aparecen muy rápidamente en cuanto a su sintomatología. Se detecta muy tempranamente la diabetes tipo 1 porque los pacientes con diabetes juvenil hacen los síntomas muy pronto, síntomas que mencionábamos ahora anteriormente. Con respecto al otro tipo de diabetes que se llama diabetes tipo 2, es la diabetes de los mayores de 40 años, que suele presentarse sobre todo en personas obesas, y este tipo de diabetes está muy relacionado con el sobrepeso, debido a que en estos pacientes las células, el tejido hepático, muscular, no asimila la insulina. Ellos pueden tener niveles aún óptimos de insulina, pero la insulina no ejerce la función que se necesita porque la obesidad y el sobrepeso predisponen a una resistencia al funcionamiento de la insulina y por ende se elevan los niveles de glicemia. En estos pacientes diabéticos tipo 2, algo muy importante es que solo el 50% tienen síntomas.
la otra mitad puede no tener síntomas. De allí que la única manera de detectarlo sea haciendo un examen precoz y temprano de la glicemia. ¿Una persona que sufre de obesidad es casi siempre una persona que tiene diabetes? No necesariamente obesidad significa diabetes, pero las personas obesas tienen una altísima predisposición a volverse diabéticas, especialmente cuando son hijos de padres diabéticos. La diabetes que se hereda es la diabetes tipo 2 o diabetes senil o de los mayores de 40 años. Entonces, si yo tengo padres diabéticos, debo tener mucho cuidado porque tengo mayor propensión a ser diabético, máxime si soy obeso o tengo sobrepeso. ¿Qué es la diabetes gestacional? Existen otros tipos de diabetes aparte de la diabetes tipo 1 y tipo 2 que le acabo de mencionar. Hay pacientes que se vuelven diabéticos cuando, por ejemplo, son sometidos a una cirugía del páncreas. Entonces, al no haber páncreas, por supuesto, no hay insulina y se vuelven diabéticos. O en pacientes que han tenido pancreatitis aguda y, por supuesto, también sufre el páncreas, que es el productor de insulina. Hay algunas diabetes relacionadas con la toma de medicamentos, como por ejemplo los esteroides, las cortisonas a dosis altas. Y finalmente la diabetes gestacional, que es muy importante y que la pueden padecer más o menos el 5% de las mujeres en embarazo, al final del embarazo, en el último trimestre del embarazo, habitualmente asociada a embarazos de bebés grandes macrosómicos. Suele hacerse el diagnóstico con una prueba de glicemia que a todas las mujeres en embarazo se les debe realizar y habitualmente necesita terapia insulínica, además de una dieta baja en azúcares. No es susceptible de tratamiento con medicamentos. ¿Cuál debe ser la dieta para los diabéticos? ¿Cuáles son los alimentos para diabéticos que se recomiendan? La primera aproximación al tratamiento de un paciente diabético debe ser una dieta baja en azúcares, y esa dieta debe ser obviamente regulada y llevada a cabo por un profesional, que es una nutricionista, que tenga experiencia en el manejo de diabetes. Se debe evitar todos los azúcares que sean de fácil asimilación. Me refiero al azúcar mismo, la panela, bocadillo, arequipes, confites, chocolatinas, todo aquello que sea de asimilación y absorción fácil. Obviamente otras harinas también tienen azúcares, como la papa, la yuca, el arroz, y deben ser consumidas por el paciente diabético, pero en proporciones que deben ser definidas por el profesional, como es una nutricionista. Posteriormente habrá que adicionar a la dieta otras medidas como el ejercicio, y eso es supremamente importante en algunos pacientes, el uso de la insulina o de medicamentos orales. ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes? Realmente, el paciente diabético tipo 1, como dijimos que era una absoluta deficiencia de insulina, requiere aplicarse de insulina. En los diabéticos tipo 2, o sea, los diabéticos viejos, generalmente el tratamiento es, aparte de la dieta, la actividad física, las medidas que llamamos no farmacológicas, el uso de medicamentos orales inicialmente, de los cuales hay bastantes, pero tener en cuenta que algunos pacientes diabéticos tipo 2, así como los tipo 1, van a necesitar insulina. Respecto a los mitos alrededor de la insulina, todo aquello es leyenda urbana. Si el fundamento de la enfermedad es que falta la insulina o que hay una deficiencia parcial de la misma, la terapia insulínica definitivamente mejora a los pacientes. Lo que pasa es que en ocasiones, cuando el paciente empieza a ponerse la insulina, la glicemia empieza a regularse y eso genera unos síntomas en el paciente, como cambios visuales, por ejemplo, que hacen pensar que es la insulina, y no es la insulina, sino el control de la glicemia la que genera esos síntomas mal atribuidos a la insulina, y de allí todas las leyendas que se han generado alrededor de la misma. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? La diabetes es una enfermedad grave si no se trata, porque puede tener complicaciones serias que se llaman macrovasculares cuando comprometen las grandes arterias, o microvasculares como cuando comprometen las pequeñas arterias. Dentro de las complicaciones microvasculares es muy importante la de la retina, porque los pacientes diabéticos hacen un daño en la retina y pueden quedar ciegos. Es una de las grandes causas de ceguera en el mundo, la diabetes mal controlada.
En cuanto a las complicaciones ya macrovasculares, hay que tener en cuenta que pueden hacer ateroesclerosis hacia el cerebro y pueden dar derrame cerebral, pueden hacer ateroesclerosis en las arterias coronarias y pueden dar infarto de miocardio, pueden comprometer las pequeñas y grandes arterias del riñón y dar insuficiencia renal. Las dos causas más importantes de insuficiencia renal en el mundo son la hipertensión y la diabetes, y son enfermedades que llevan rápidamente a que el paciente tenga que ser dializado. Y finalmente hay otras complicaciones en las extremidades inferiores, como falta de circulación a las extremidades inferiores, por eso hemos visto que muchos pacientes diabéticos son amputados. En segundo lugar, pueden hacer una cosa que se llama neuropatía diabética, porque se dañan los nervios que van a las extremidades inferiores y superiores y da grandes calambres, molestias, incomodidad. Y hay una complicación llamada pie diabético. Es una complicación en la cual se juntan el daño del tejido nervioso, el daño de las arterias y la propensión a la infección, que es otra de las complicaciones que tiene la diabetes mal controlada, y el hecho de juntarse una mala circulación al pie, un daño del tejido nervioso que lo hace insensible, por ejemplo, y finalmente la propensión a la infección, eso hace que los pacientes puedan tener grandes complicaciones en el pie del diabético y que ameriten un cuidado muy especial de los pies. Estos pacientes, por ejemplo, fácilmente cuando se entierran una aguja, no se dan cuenta que se enterraron la aguja porque tienen dañada la sensibilidad. Y encima de eso más propensos a infecciones. Y si la circulación es mala, fácilmente un paciente de esos, mal cuidado, puede terminar amputado de la extremidad. ¿Cuáles son los niveles óptimos de glicemia en un paciente diabético? Cuando un paciente diabético está controlado, debe tener niveles de glicemia en ayunas entre 70 y 100 miligramos. Y a las 2 horas de haber desayunado o almorzado o haber comido, menores de 140. Y hay un examen que es fundamental y que el diabético tiene que familiarizarse con él, que se llama la hemoglobina glicosilada, que tal vez habíamos mencionado hace un rato, y que el paciente diabético debe tenerla siempre por debajo del 7%. De esa manera está comprobado que el paciente diabético tiene un control metabólico apropiado y de esa manera vamos a evitarle las complicaciones que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes? La diabetes se puede prevenir evitando que los pacientes tengan sobrepeso y obesidad, porque dijimos que era la causa más frecuente de diabetes tipo 2, y de allí el interés de todas las organizaciones mundiales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, por prevenir la obesidad desde la infancia, procurando que los niños y los jóvenes tengan una alimentación sana para evitar el sobrepeso y la obesidad en la edad adulta, que dijimos que era uno de los elementos primordiales en el desarrollo de la diabetes del adulto. La diabetes tipo 1 se han hecho muchos trabajos desde el punto de vista de investigación y genética para manejar su prevención. Sin embargo, como es una enfermedad que tiene otras características distintas a la diabetes tipo 2, hasta el momento ha sido imposible prevenirlo. Para más bienestar, visite www.clinicadelcampestre.com.